Pueden tomar sus asientos y les damos la bienvenida a las personas que se han ido acercando en el trayecto de este programa. Les damos también la bienvenida a los que nos están viendo todos los lunes y viernes por medio de la página de YouTube, la página de Facebook. El grupo de Generación de Esther les da este cordial saludo desde Petén, Guatemala, y les damos una bendición. Todos los que estamos aquí, aunque no puedan verlos, les declaran saludos bendecidos. Pues en esta ocasión, tal como les dije la semana pasada, vamos a tratar un tema que es muy controversial, lo vuelvo a repetir, porque es un tema donde muchos opinamos, todos tenemos una manera de pensar, nos hemos crecido con ciertas ideas, se nos han sido enseñadas ciertas cosas y pues tal vez si alguno de ustedes no ha profundizado estos temas, no pueda tener una raíz sólida en cuanto a los dones del Espíritu Santo, de qué tratan, a qué se refieren. Y hoy vamos a llegar a ese punto y verdaderamente es un estudio bíblico que hoy van a poder entender. Pues los dones del Espíritu Santo no es lo mismo que los frutos del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo son regalos que vienen y Dios asigna como Él quiere. La Biblia dice que los dones del Espíritu Santo los da el Espíritu Santo, por supuesto, pero como a Él le parece darlos. Nunca podremos decir nosotros, nunca podremos juzgar al Espíritu Santo y decir, ¿por qué a esta persona le estás dando el don de profecía, el don de lenguas, el don de hacer sanidad, el don de hacer milagros? ¿Y por qué a mí no? ¿Por qué a mí solo me das sueños? Nada más sueños reveladores y de ahí no paso. Un ejemplo, porque eso es lo que acostumbramos a decir. Pues más cuando estamos dentro de su reino y tal vez llevo 10 años en el reino de Dios tratando, asistiendo, sirviendo y le puedo decir, Señor, tanto tiempo y no puedo tener un don de estos que menciona tu palabra. No podemos juzgarle porque el Espíritu Santo lo dice en las Escrituras que Él reparte los dones como a Él le parece darlos. Y si Él le parece darle a alguien el don de fe, ese será su don. Si le parece dar el don de interpretación de lenguas, ese es lo que a Dios le interesa dar a cierta persona. O si Dios quiere dar 5 dones, pues esos son regalos. Y no podemos decirle a aquel que obsequia por qué se me es dada esa cantidad. Pero antes yo quiero aclarar que los frutos del Espíritu Santo no son los mismos que los dones del Espíritu Santo. La Biblia habla de frutos del Espíritu Santo. ¿Y cuáles son los frutos? Por los frutos los conoceréis. Los frutos son fe, benignidad, paz, amor, gozo, templanza, dominio propio, mansedumbre. Estos son los dones del Espíritu Santo que son mencionados en la Biblia. Paciencia. Ahora, yo quiero que lo vayan entendiendo para poder proseguir, ir enlazando el conocimiento que hoy se les va a dar. Esos son los frutos del Espíritu Santo: paciencia, fe, gozo, amor, paz, benignidad, mansedumbre, de lo que les hablé. Los dones del Espíritu Santo son muy aparte y se los voy a mencionar por medio de este pasaje. En Primera de Corintios, ustedes van a guardar ese versículo, Primera de Corintios 12, del 7 al 11, allí van a encontrar los dones del Espíritu Santo y lo pueden leer. Dice, a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu Santo para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Es el primer don. La palabra de sabiduría es un don del Espíritu Santo. A otro, palabra de ciencia, es don del Espíritu Santo, según el mismo Espíritu. Otro, se les da fe, otro don del Espíritu Santo. La fe es un don también del Espíritu Santo. Y al mismo tiempo es
se encuentran que es un fruto y también es un don, porque si ese fruto lo sabemos desarrollar, se nos puede ser regalado más y más y más fe, porque eso se va ejercitando. Pero quiero que ustedes vayan leyendo, porque dice a la par de fe, por el mismo Espíritu. No es que vino un espíritu y me dio sabiduría, y vino otro espíritu y me dio ciencia, y otro espíritu y me dio fe. No es así. El mismo Espíritu Santo de Dios reparte esta cantidad de regalos sobrenaturales. Luego de fe está el don de sanidad. El don de sanidad, que muchos yo he escuchado comentar, porque si pasa una encuesta, mucha gente lo pide. Yo deseo tener este don de sanidad, deseo que orar por enfermos y sanos. Mucha gente se interesa por este don, pero el Espíritu Santo sabe darlo. Si ustedes lo han de pedir o si Él lo quiere dar ahí, muchas veces lo da sin que lo pidamos, y eso es un regalo que no hay que dejarlo ir. Dones de sanidad por el mismo Espíritu. A otro, el hacer milagros. Milagros, ya les voy a explicar qué diferencia hay entre hacer sanidades y hacer milagros en el nombre de Jesús. El otro es don de profecía. Otro, discernimiento de espíritus. El discernimiento de espíritus. Otros, diversos géneros de lenguas. Y a otros les es dado interpretación de lenguas. Si se dan cuenta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dones mencionados en este pasaje. Y todos les tenemos una explicación hoy, pero nos vamos a detener en ciertos dones que se han manifestado en este grupo de Generación de Esther para poderlos aterrizar en la palabra y mantener el equilibrio que Él quiere en su palabra para que seamos edificación. Para esto voy a pasar a la siguiente diapositiva. Empezamos, dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Esto quise colocar como una de las primeras diapositivas para que a tiempo sepan que Él reparte como Él quiere, antes de que conozcan el montón de regalos que Jesús da, que su Espíritu da. Él reparte como Él quiere, como Él quiere. Entonces pasamos al primer don para irlo entendiendo. Este es el don que casi que ni, a veces no es muy apetecible o no se le pone atención, las palabras de sabiduría, porque nosotros aquí en la sociedad lo que nos alarma y nos atrae, quiero poderes sobrenaturales, yo quiero sanar enfermos, yo quiero hacer milagros, quiero mover mi mano y que todo suceda. Entonces nos vamos y nos inclinamos a otro tipo de dones que necesitamos porque nos gusta lo sobrenatural, los desafíos, los retos. Y pues como en las películas, un Batman, un Spider-Man, un superhéroe, siempre el ser humano busca retos que hasta los expresa por medio de estos personajes, que desearía tener poderes sobrenaturales, ¿no? Y nos vamos a inclinar solamente en los dones de sanidad, dones de milagros, cuando el primero que es mencionado es la palabra de sabiduría, porque de primero se tiene que tener sabiduría para poder manejar luego la cantidad de dones que Dios me quiera dar. Y yo les voy a mostrar ciertos ejemplos. Primeramente, ¿qué es sabiduría? Es la revelación sobrenatural por el Espíritu Santo con respecto al omnipotente, de la mente y voluntad de Dios. Es decir, que Dios se manifiesta en ti de manera sobrenatural, con información que solo Él conoce y te es dada a ti. Es sabiduría. Es una información sobrenatural que viene a nuestra mente para poder resolver ciertos asuntos en ciertos contextos o ciertas etapas de la vida, o en agrupación o en individual, en el momento que es necesario. Sabiduría, el saber qué hacer, saber qué elegir, saber cómo conducirme en la vida. Y la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová.
Ese es el don que debe ser primeramente pedido. Señor, dame sabiduría, porque con sabiduría yo podré manejar el resto de dones que tú me des. Y yo quiero darles un ejemplo. José, ¿recuerdan a José? El que fue vendido y luego llegó a un reinado, a un palacio. Él, cuando era joven, soñaba demasiado, tenía muchos sueños, pero él solo tenía el don de sueños, y soñaba que las estrellas se le inclinaban a él, soñaba que el sol y la luna se inclinaban sobre él, que el trigo en otra ocasión se inclinaba sobre él. Estos sueños empezó a tener y el don lo tenía y Dios le hablaba, pero él, por la ingenuidad, inocencia, contaba estos sueños en el momento que no era prudencial, y lo hizo muchas veces, y contaba a sus hermanos los sueños, y eran sus hermanos quienes un día se inclinarían a él. Y como él no era sabio y prudente en ese momento en guardar esa información que Dios me está dando, se fue metiendo en problemas con sus propios hermanos. Luego empezó y lo vendieron, él se fue de casa y sucedieron muchas cosas. Pero aquí quiero mostrar que José tenía el don, pero era necesaria la sabiduría primero para que él pudiera manejar ese don. Yo puedo tener sueños y sueños de Dios, pero debo de tener sabiduría si lo cuento o no, o lo cuento a quienes compete que lo sepan, o si merece este momento que lo diga o no lo diga. Y espero que el Señor dé respuesta pública a lo que Él me habla a mí. Tal vez será mejor, pero esto solo lo da la sabiduría, el saber identificar. Entonces quise colocar el ejemplo de José para que ustedes vean que él pasó esa transición cuando él era muy joven. Pasamos, dice aquí, la sabiduría de lo alto. Primeramente tiene que ser pura, porque esa es la sabiduría de Dios, no sabiduría terrenal, humana. La sabiduría divina es pura, después pacífica, después amable, es condescendiente, llena de misericordia, de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. Esa es la sabiduría de Dios. Esa es la sabiduría. Y ustedes pueden decir ahorita, he actuado con estas características de acuerdo al conocimiento que me fue dado. ¿Será que mi sabiduría coincide en mis conductas pura, pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia, de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía? Esa es la verdadera sabiduría y debemos de pedirla. Cuando desconocemos de la palabra de Dios y desconocemos muchas cosas que se nos son enseñadas en la Biblia, comenzamos a utilizar mal los dones del Espíritu. Podemos tener don de sanidad porque ya me lo dio, pero puede ser que mi falta de sabiduría me haga actuar de una manera que no esté edificando en el momento a la persona a quien yo estoy aportando la sanidad divina por medio de Jesús, por falta de sabiduría. Por eso tiene que estar antes la sabiduría, para que todo se maneje de acuerdo a Él. Y bueno, voy a contar una anécdota. ¿Por qué es importante tener sabiduría? Hace un tiempo atrás, muy lejano, bueno, de todas las cosas que me han sucedido, cuando han sido cosas complicadas, difíciles, yo estaba a inicios de buscar mucho de Dios y buscaba oración constante. Yo buscaba personas que oraran por mí y lo hacía a diario. Yo necesitaba que me llenara esa palabra. Cuando fui descubriendo que había apoyo por medio de personas que oraban y hablaban lenguas, me daban profecía, yo fui llenándome, porque esas profecías me edificaban. Dios decía por medio de esas bocas que yo tendría solución a tal asunto, que yo tendría fortaleza, que Él había planteado un proceso de grandeza para mí. Y pues eso me fue llenando. Pero un día me topé con una
profecía que no me edificó, y yo lo entiendo ahora muy bien, pero en ese tiempo, gracias al Espíritu Santo, me di cuenta que no debía haberla escuchado. Entonces les voy a contar qué pasó. Aquí es donde falta la sabiduría, aunque exista el don. Esta persona, en medio de la enfermedad que yo estaba pasando y en medio del afán y conflicto en mi interior que yo estaba pasando, ya Dios me había dado una palabra por medio de profecía que decía que yo saldría en victoria, que yo ya había logrado lo que Él quería. Yo ya estaba certera en eso. Y de repente alguien viene y me dice: tengo una palabra del Señor para usted. Que bien, tenga cuidado, ore mucho, viene una calamidad sobre usted y aún la prueba es más fuerte, más difícil, tiene que entrar en ayuno y oración. El Señor me mostró esto y aparte veo una sombra negra atrás de usted. ¿Y saben qué sentí en ese momento? Que el Espíritu Santo me confronta a poder decidir dónde estoy yo, en dónde estoy posicionada. Sabía yo en mi interior que yo había pasado el proceso, que ya había alcanzado la victoria, que venía más. Esa sombra no existe, dije en mi interior, no existe y punto. Yo ya salí porque en mi interior yo ya lo sabía y el Espíritu Santo, revelador de verdad, me lo había dicho a mí a solas también. Entonces yo puedo decir que en aquella época, a la edad que yo tenía, pude haber sido confundida, pero sé que la persona que me habló de esa manera no fue sabia en sabérmelo decir, porque ella tenía el don de profecía y muy bien utilizada por Dios, ungida de Dios, instrumento de Dios, pero por falta de sabiduría podía a mí, que era apenas un pollito dentro del reino, empezando a alcanzar fe, empezando a conocer la palabra, podía desbarrancarme con esa profecía que me había dicho que una sombra tenía ahí. Entonces no tuvo la sabiduría para decírmelo de la manera oportuna. Pudo haber callado ciertas cosas y decir: le diré lo sabio, ¿no? Que el Señor la quiere preparar porque vienen procesos más adelante, pero que ella tiene victoria. Hay cosas que por falta de sabiduría, aunque venga el don, no lo sabemos manejar. Por eso es importante pedirle al Señor sabiduría para saber dónde pararnos y sobre todo que Él hable directamente con nosotros para darnos confirmación y convencimiento de lo que tenemos. Gracias a Dios ignoré y retiré lo que no era, porque yo le dije al Señor que aunque ángeles vengan a predicarme otro evangelio, como dice su palabra, también lo ignoraré. Así dice su palabra. Aunque ángeles te vengan a enseñar otro evangelio, que lo deseches. Es anatema, dice. Es decir, existen cosas en las que solo tú y Dios un día van a saber decir: tú me hablas, Señor, o no me hablas. Y eso viene por sabiduría. Tenemos que conocerlo, si no fácilmente me voy para allá, me voy para acá. Me fueron dadas 1000 profecías de todo, de todas las maneras, en todos los aspectos, en lo que comía, en lo que vestía, en lo que decidía, en lo que trabajaba. Pero ¿qué era lo que yo y Dios? Bendito sea su nombre, que profundicé la Biblia, que leí la palabra y yo me encarrilé a Él, y ahora puedo ayudar a muchos a que no entren en crisis nerviosas por atender profecías que no son, porque la palabra lo dice. Retened lo bueno y desechad lo malo cuando se es dada o recibida una profecía. Yo quiero que al decirles esto estoy tratando de salvar la fe que ustedes tienen, pero no contemplar una mala actitud, porque también Dios, si quiere, nos puede hablar de forma muy fuerte por medio de una profecía, pero hay que saber en qué posición estamos. Vamos a pasar. Dice: el día en el que ustedes reciban el don
de profecía, el don de sueños, el don de discernimiento de espíritus, de lenguas. El día en que ustedes reciban eso, no vayan a caer en decir: siento que el Señor me ha dicho que tenés que dejar a esa pareja, o siento que el Señor me ha dicho que tú y ella son para unirse, siento que el Señor me ha dicho que vas a tener un ministerio fuerte. Eso de siento no podemos estar diciendo, porque tiene que ser una verdadera confirmación, gracias, de parte de Dios, que nos esté diciendo: esto le quiero decir a tal persona y lo voy a hacer. No podemos estar con nuestras suposiciones muy apartes, que yo le diga a una persona: de acuerdo a todo lo que he visto en tu vida, de tu buena conducta, tu buen servicio, yo sé que Dios te tiene elegido para un gran ministerio. Eso opino yo de ti. Pero cuando sea de verdad de parte del Espíritu Santo que me muestra un ministerio es para ti, asignado para la prisión, y ayudarás a los que están en prisión, eso si viene del Espíritu lo diré, sino que no sea dado. Porque en Éxodo 27 dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. No podemos decir y decir siento de Dios. Eso de siento de Dios no es nada más así. Tiene que tener base en Cristo, en su crucifixión, en su consagración. Todo lo que sea dicho, todo, ¿no? Tiene que pasarse el escáner. Por eso conozcámonos. ¿Cuándo somos nosotros nuestros anhelos para cierta persona? Y yo te quiero declarar a ti bendición. Quiero declarar a ti que tu hija sanará. Quiero declararte que tú sanarás. Eso yo te lo quiero declarar. Pero cuando sientan que verdaderamente viene de Dios, pueden abrir su boca sin tener miedo que están poniendo el nombre de Jehová en vano, ¿no? Porque vino de Él. Eso tenemos que cuidar. Entonces vamos a pasar a la siguiente. Esto es sabiduría. Ahora vamos con la palabra de ciencia. Cuando escuchamos palabra ciencia no nos referimos a método científico en este caso, ni tampoco en algo experimental, ni laboratorios. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de un conocimiento sobre algo y sobre alguien que no podríamos conocer por medios naturales. Es un conocimiento que nos viene de forma sobrenatural para que podamos actuar ante una situación concreta. Esta revelación nos puede venir de distintas formas. La palabra de ciencia es que Dios te da un conocimiento respecto a alguien. Les ha sucedido que miran a una persona y saben exactamente cosas que jamás sería una información que su conocimiento humano podría alcanzar a discernir o ver. Eso es ciencia, pero viene del Espíritu Santo. Y la ciencia puede venir en sueños, por medio de sueños, por medio de visiones, con ojos abiertos poder ver escenas, pantallas, dibujos que el Espíritu Santo nos muestre para poderlo decir. Es ciencia. Intervención de ángeles, que en muchas ocasiones se mostró en el caso de María, cómo vino esa información sobrenatural cuando vendría el Hijo de Dios. En su vientre vino un ángel, se presentó y le trajo la información divina. Y él utilizó, el Señor, la ciencia para darle a conocer tal información que su vientre sería utilizado para darle vida a Jesucristo en la tierra. Entonces hubo intervención de ángeles y el Señor supo utilizar respectivo don para darlo a conocer. También es un conocimiento instantáneo que puede venir a la mente, la palabra de ciencia.
ese momento, exactamente ese momento, vi algo en esa persona, me detuve, dejé de hablar, el Señor me mostró que no corresponde entablar plática ahí y yo estoy recibiendo ciencia. O ahí el Señor me muestra que debo de continuar y dar palabra de vida, eso es de Él. También, como dije, conocimiento instantáneo que viene a nuestro entendimiento. Pasamos al otro. Bueno, aquí hablamos de dos cosas. Les dije palabras de sabiduría y palabras de ciencia. Dos dones llevamos del Espíritu Santo, que son los esenciales para poder manejar el resto que Dios nos quiera dar. Pero también hay un don que se llama el don de fe. Y esto es lo interesante en la Biblia, que aparte de ser un don, también es mencionado como un fruto del cristiano, del que cree en Cristo, un fruto del que está viviendo la palabra. Tiene que vivir por fe, pero el que ejerce fe, créanme que la fe no vuelve a ser igual que antes, crece, se multiplica, la fe siempre se multiplica, y el Señor sabe que hay personas que procuran alcanzar esa fe y vivir por fe, que les dará el don de fe. Él extenderá esa fe. Será tan fácil creer lo imposible para ciertas personas. No sé si ustedes conocen a personas que les pueden plantear cualquier situación tan difícil y lo ven tan insignificante, lo ven tan rápido de solucionar porque tienen don de fe. Esa fe tan aumentada para decir, esto no pasará, Dios lo resolverá. Si hay personas que están al borde de la muerte, esta persona no mira muerte, mira vida y ve tan sencillo que se levante de la cama. Esta persona enferma ve tan sencillo que un paralítico se levante de la silla de ruedas, ve tan sencillo que una persona que esté en un proceso de drogadicción pueda ser libre de un momento a otro. Ve tan sencillo retos que para lo que es humano no es posible. Ese es el don de fe. Yo tengo una extraordinaria manera de creer, eso es la fe. Dice la Biblia, de cierto os digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará y nada será imposible. El Señor está mostrándonos que a los montes, no los montes, no estoy hablando de arbustos. Dios sabe lo que nos dice. Los montes, las montañas son las que hay que quitarlas y decir, quítate de aquí porque yo pasaré. No, me dijo el Señor, sube, baja, vuelve a subir y baja todos los montes que te pongo. No, hay que quitarlos para que yo pase. Él nos enseña a creer de esa manera, que se quiten. Yo voy a mostrar un ejemplo de fe. Pasamos a la siguiente. El ejemplo de fe que quiero manifestar. Bueno, la Biblia muestra tantos ejemplos de fe, pero Abraham fue un hombre de fe, tan lleno de fe, que este hombre tenía la sabiduría de Dios cuando Dios le hablaba. Era tan creyente a él que Dios se atrevió a decirle a Abraham que el hijo que Dios le había dado se lo entregara de vuelta en un sacrificio. Y bueno, Dios permitió que Abraham caminara a buscar el lugar donde iba a sacrificar a su hijo y ver la fe de este hombre, que verdaderamente Dios me había hablado, porque no sé qué sentirían ustedes que en este momento Dios les diga lo mismo que le dijo a Abraham. ¿Estaríamos nosotros dudando que el Señor me pida a mi hijo o a mi hija? Era una fe tan directa en su padre que él sabía que verdaderamente lo había dicho, no era una imaginación de él, no venía de una información negativa de falsos profetas, nada. Sabía que era pedido por su padre, pero por la relación que él tenía con él, el diario lenguaje. Si el Señor les dijera, hoy me das a tu hija, hoy me das a tu hijo, lo sacrificas en una ofrenda y
y me lo entregas. Tendríamos la posición que Abraham tuvo, aún el contexto que él vivió, porque las ofrendas eran diferentes. Hoy lo entenderíamos como: Señor, te llevo al altar a mi hijo. Y Abraham no vivía eso. Abraham sabía que una ofrenda se descuartizaba, se echaba fuego y se consumía, y eso le pidió Dios a él. Pero él tenía una relación con Dios que supo entender que venía de él esa palabra, y aún el Señor lo probó nada más, esa obediencia. Al momento de ir ya a ensartar el cuchillo, el arma filosa que iba a utilizar Abraham para poder sacrificar a su hijo, entonces ahí es donde Jehová habla y dice: detente, hoy te haré padre de naciones, de multitudes, porque has creído en mí. Pero hubo un proceso de fe que tuvo que tener Abraham, de obediencia, y eso es un don, porque a nosotros el Señor muchas veces nos pide cosas y no sabemos si entender que Él me está hablando, o lo vino de mí, o alguien me lo dijo. Tenemos que tener una buena relación para conocer a papá, si papá está hablando o no. Está el don de sanidad. Ahora vamos a pasar a esto, del cual, así como les dije, que si pasara una encuesta, este ha sido muy solicitado en el reino de los cielos. Dios en su despacho tiene muchas solicitudes que le mandan: Señor, dame el don de sanidad, dame el don de sanidad. Muchos pedimos eso en todas las iglesias del mundo. Es que el poder sobrenatural en mis manos es maravilloso para muchos, ¿no? Pero cuando lo van entendiendo, se van dando cuenta que hay prioridades mayores antes de ellas, ¿no? Pero el Señor promete algo aquí. Hubo un personaje en la Biblia que se llamó Pedro, que le fue dado el don de sanidad a Pedro, y Pedro manejaba ese don con fe. Era tanto el poder de Dios que se movía y la unción de Dios que se movía en Pedro, que llegó al punto en que Pedro ya no tenía que tocar, que declarar: sé sano, te unjo y serás sano, te declaro y serás sano, te toco y serás sano, te predico y serás sano. Ya no, porque eran multitudes las que llegaban alrededor de Pedro, y entonces en ese punto Dios le dio la unción. Aún la sombra de Pedro pasaba, y esa sombra llevaba la unción del Espíritu Santo y eran sanados. Pedro no alcanzaría a decirle a 100 personas, 200, te sano, te declaro sano en el nombre de Jesús. El Señor dio un poder sobrenatural, un don de sanidad. Y créanme que el don de sanidad, eso viene por las experiencias que he visto. Viene para personas que aman al prójimo, de verdad, aman al prójimo. Procuren amar a su prójimo, entregar todo por el prójimo, y ese don de sanidad viene por añadidura. Viene porque le damos al prójimo en lo humano que puedo hacer sin poderes sobrenaturales. Yo le doy amor, yo le doy respeto, yo le doy comida, le doy ropa, lo visito, le atiendo, le doy lo que necesita. Como dice la Biblia, te doy ropa en la desnudez, te doy comida en el hambre, te doy hospedaje en el momento de tu crisis. En esos momentos de tanto amar al prójimo, viene por añadidura el don de sanidad. Eso se ha visto muchas veces. Me gusta declararlo con fe de esta manera y con convicción. Sé que viene en el momento que el Señor quiere, pero Él quiere un corazón antes que sepa dar al prójimo, y viene ese don, porque yo ya tengo un poder autorizado por el Espíritu Santo para agregar todavía a su desnudez, aparte ropa, comida, bebida, hospedaje. Y en el nombre de Jesús pongo mi mano sobre ti y sanas todavía, porque Dios lo añade. Pero aquellos que sabemos que nuestro comportamiento es: no, yo que busque qué hacer,
Yo no le estoy compartiendo nada a nadie. Que todos se ganen el pan de cada día como yo me ha costado. Si yo soy una persona egoísta o envidiosa o soy celosa, rival, soy una persona que no comparte, no da, no es generosa ni caritativa, mucho menos vendrá ese don de sanidad para yo poderlo compartir. Y les digo esto porque sucedió muchas veces, aún en la palabra lo menciona. Lo que has recibido gratis, dalo gratis, dice. Lo que has de recibir gratis, dalo gratis. Pero aquel que ni lo físico, material, puede desprenderse para dar, ¿cuándo va a soltar su poder sobrenatural que venga del Espíritu Santo y compartir? Si ahora en las mismas iglesias se ha visto, yo no le voy a enseñar el cómo interceder. Tiene que aprender solo. ¿Acaso este secreto que Dios me regaló lo voy a compartir? Muchas veces se da en nuestras congregaciones. O puede ser, el Señor me dio una revelación para utilizar cierta palabra, un ejemplo. Lo voy a decir, hay una receta en la Biblia que dice que las personas que declaremos sobre Israel bendición, sobre esa tierra declaremos sanidad, defensa, protección, nuestra tierra será santa, ¿no? Bueno, encuentro esa perla en la Biblia y yo la vivo y la declaro, la he de compartir, porque el Señor a solas, un día que visité una institución, en una oficina, yo oraba por cierto lugar y el Señor me dijo, porque me lo dijo claramente, ora por Israel, clama por Israel. Y yo estaba clamando por otra cosa, por oficinas, por despachos, por parqueos, por otra cosa de aquí, del municipio de Flores. Entonces Dios diciéndome, clama por Israel, a miles y miles de horas de lo que yo pedía. Y entonces comencé a clamar por Israel y le oraba, Señor, bendigo la tierra de Israel, bendigo el lugar donde tú estuviste, defiéndelo de las guerras, defiéndelo de lo que esté pasando. Declaramos la tierra prometida que llegará a lo que tú dijiste. Empecé a orar por Israel. La verdad que lo que fui a hacer, solo oré por Israel. Y cuando llego a mi casa, encuentro en la Biblia que dice, todos los que declaren a tierra santa bendita, su nación será bendita. Entonces entendí una receta divina de Dios y ahí comprendí que declarando sobre Israel, yo también era bendecida. Y eso lo puedo compartir generosamente, naturalmente, una palabra de ciencia que Dios me dio, un mensaje divino que Dios me dio y que sé que a muchos de los que nos están escuchando también lo han recibido, lo han leído en la Biblia y son perlas que se encuentran, pero podemos compartirlas. Debemos de desprendernos del egoísmo y no vivir dentro de nuestras mismas congregaciones un celo, porque se ha visto que el Señor ha entregado don de sanidad. Bueno, otra persona aparece con don de sanidad también. Y bueno, ¿por qué? Si yo sano más. Aparte yo oré por un paralítico y se levantó. Y aparece otro por ahí. Y yo por un endemoniado y fue libre. Empezamos a ver superficialidades que no vienen. Y aparece otro por ahí. Yo a uno que estaba muerto clínicamente y resucitó a las 3 horas. Y queremos ir como mostrando. Ya nos desfasamos de lo que Dios quería y su propósito, ¿no? Dice la Biblia, alégrate que tu nombre esté escrito en el reino de los cielos. No te alegres que los demonios tiemblen delante de tu presencia, ¿no? Sino alégrate que tu nombre esté escrito en el reino de los cielos, dice la Biblia. Es decir, ni siquiera nos tenemos que impactar, porque en sí el poder vino de Él. Me debo de preocupar que mi nombre esté en el reino, y si vino el don, lo compartí y Dios se glorificó.
tenemos que mantener equilibrio, quitarnos eso. Tenemos el don, y las personas que yo les mostré aquí como un ejemplo, desafiándose entre los milagros que pudieron hacer, no tenían frutos del Espíritu, no tenían sabiduría, amor, no tenían templanza, no tenían paz, como para estar hablando de esa manera. Tenían el don, pero no sabiduría. Entonces ya empezaron a actuar de maneras incorrectas, y tenemos que tener primero sabiduría, como les dije, para poder manejar los dones. Pasaron, sí, voy a leer esto. Y los que creían en el Señor aumentaban más gran número, así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Era tanto el poder que estaba en Pedro, el poder de Dios en Pedro, y Pedro, que supo corresponder a Dios y no fallarle con ese don, que Dios le permitió que por medio de la sombra también sanara. Pero imagínense que nosotros mostremos un carácter en el que ya nos creemos superpoderosos porque oramos por alguien y se le quitó el dolor de cabeza. Oramos por alguien y sanó de diabetes. Oramos por alguien y sanó de cáncer. Oramos por alguien y fue libre del homosexualismo. Oramos, bueno, por muchos retos, y Dios hizo sanidad. Y cómo Él, si nosotros llegamos a creernos y vanagloriarnos por esos dones, el Señor no nos va a llevar aún a decir, y aún con tu sombra yo haré milagros. Si a tiempo ya nos conoció que no sabemos ni manejar un don, no va a proseguir con nosotros, va a formar los frutos del Espíritu antes de llevarnos a esos dones. Eso quiero que quede claro. Él nos va a confrontar. Bueno, ahora pasamos al otro. Pasamos a la otra diapositiva. Aquí está. Pero creo que había una anterior. Aquí voy a detenerme con esta. Esta es muy importante porque las personas que están presentes en algún momento van a recibir dones del Espíritu Santo y el Señor les pueda entregar el don de sanidad. Y puede ser que tan ungidos lleguen a estar que les suceda lo mismo que le sucedía a Pablo en la siguiente diapositiva. Pablo tenía una característica, que era ungido de Dios. No estoy hablando ahora de Pedro, estoy hablando de Pablo. Pablo, él realizaba milagros también en el nombre de Jesús, pero también mucha gente utilizaba las vestiduras de Pablo para llevarlas a ciertos lugares donde Pablo humanamente ya no podía transportarse, y entonces llevaban paños, delantales de las vestimentas de Pablo y las llevaban a ciertos lugares, y las personas sanaban por la fe que habían, no porque el poder estaba en las ropas, sino que Dios mostraba que aún era la unción tan grande que podían creer en el poder del Espíritu Santo, y la esencia salpicaba las vestiduras del que lleva la fe, y aún las vestiduras tenían los efectos del poder de Dios. Pero lo quiero decir porque muchas veces las personas que recibimos sanidad de estas maneras nos llegamos a apropiar de artículos como formar amuletos, por la confusión que se pueda dar en eso. Bueno, tuve una toallita, me la pasé con aceite ungido, creí que el Señor quitaría el dolor de cabeza, y ahora, como yo sé que la toallita me quitó el dolor de cabeza con el aceite ungido, a todo mundo le voy a pasar esa misma toallita. No hay que lavarla porque tiene el poder, no hay que quitarle el aceite y el sudor porque me sanó.
y me apropio de artículos porque tengo que usarlo con todos y tiro la toallita y sé que la toallita hará el poder. No es así, eso no es así, porque estamos apropiándonos de artículos, de amuletos y no del poder de Dios. Entonces tiene que haber un equilibrio y entender la palabra. Pero lo digo porque esto pasa y lo vemos a diario, ¿no? Lo vemos mucho. Se nos han dado muchos métodos para sanar. Clame 7 veces y el Señor contestará. Clame 40 días y el Señor contestará. La Biblia menciona el número 7 como un símbolo perfecto, número, día perfecto, día de reposo. Habla de 40 días como simbología también de otros momentos de propicios como ayunos que Jesús realizó, 40 años de silencio. Hay números simbólicos, pero no es para hacer que todo se mueva a través de la simbología. Tengo que creer que Jesús es el poder, el decisor de mi sanidad, el decisor de la acción de fe. No tenemos que desequilibrarnos. A eso quiero llegar con este versículo, que lo están viendo, sucedió, pero no es para descontrolar el contexto. Ahora pasamos al siguiente. El don de hacer milagros, ¿a qué se refiere? No es lo mismo que el don de sanidad, porque a veces tendemos a pensar lo mismo, y realmente cuando existe un milagro se refiere a un hecho sobrenatural que contradice las leyes establecidas en el universo. No solamente incluyen las sanidades, sino que incluye que las reglas del sistema solar, el sistema gravitacional, el sistema geográfico, climático, todo lo que se dé, aunque me ponga las normas, yo creo al Señor y Él hace descender lluvia en tierra desértica. Él hace que se abran los mares cuando jamás en la vida se ha podido partir el mar en dos y yo pasar en medio. Cosas de ese tipo se le nombran milagros porque van no están establecidas con las leyes del universo, desafían la misma tierra, el sistema completo en el que vivimos. Por ejemplo, que Jesús camina sobre las aguas, eso va fuera de las normas del universo. Ninguna persona ha podido caminar sobre aguas sin haberse hundido, porque existen leyes gravitacionales de peso y bueno, llegamos a la profundidad. Pero como Él es Rey de Reyes, el creador del universo, Él lo hizo, invitó a uno de sus discípulos a vivirlo también. Es un milagro. Otro, Elías abre las aguas con su manto. No sé si ustedes sabían que aparte de Moisés, que tira la vara y dice que se abra el mar, aparte de él, hubo uno que se llamó Elías, que tenía un manto y él lo sacudió sobre las aguas y se separaron. Entonces pudo pasar él y su compañero caminando. Ese es un poder sobrenatural también que el Señor da para hacer un milagro. Elías. ¿Saben la historia de un hacha que surgió de la profundidad? Porque un profeta despistado, que me encanta esa historia porque me pasa a mí, bueno, a todos nos ha pasado, se nos es dado un artículo y lo perdemos y no era de nosotros y lo tenemos que entregar en 5 días o tal vez ese mismo día y Dios mío, no aparece. Me ha sucedido a mí, es terrible y creo que a todos nos ha pasado. Y esto sucedió también en el Antiguo Testamento con un profeta, un siervo de Dios, y este hombre prestó un hacha y el hombre trabajó con el hacha. De repente cruza un lago, un cuerpo de agua. Les voy a decir así porque no detalla que, hagamos de cuenta, cruza un lago y se cae el hacha en ese lago. Luego ya le están pidiendo el hacha y él preocupado dice: Señor, ¿qué voy a hacer y qué responderé? Y entonces el Señor hace que surda
que salga de las profundidades y flote el hacha, que está formada de qué materiales, hierro y madera, que no es plástico para flotar, nylon para flotar. Entonces este es un milagro, porque va en contra de todos los sistemas y leyes del universo. Esto vivió este siervo, así que no se preocupen en pedir, Señor, que aparezca algo que no ha aparecido desde hace mucho tiempo y tienen que entregarlo. Dios va a hacer un milagro. Bueno, vamos a pasar al don de profecía. Este es el don en el cual debemos de tener mucha delicadeza de escuchar y dar. Hay algo que dice aquí en la Biblia, en Corintios. Bueno, profetizar, ¿qué es en primer lugar? Es dar una palabra a presente o a futuro, ¿verdad? Una profecía es declarar algo que sucederá y que acontecerá con convicción y respaldo del Creador. Pero la Biblia dice aquí, de todos los dones, procurad sobre todo que profeticéis, dice. Pero ya les voy a explicar por qué. La Biblia lo dice. Les vengo mencionando varios dones espirituales, pero él se detiene y dice que procuremos el profetizar, porque cuando profetizamos edificamos a la iglesia, edificamos al pueblo, edificamos a la congregación. Así lo muestra todo el libro de Corintios. Pasamos al otro versículo. Así que, hermanos, vuelve a decir Pablo, procurad profetizar, dice. Hermanos, procurad profetizar, porque de esta manera es como se edifican. Bueno, ya sabiendo que podemos tomar ese don con mucha convicción, que Dios mismo nos manda a decir, que procuremos hacerlo, procuremos, porque en él hay edificación a la iglesia. Dice también, quisiera más bien que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, dice la palabra. ¿Por qué será? La misma palabra de Dios en el libro de Corintios, si leemos todo el pasaje, nos explica que al hablar lenguas angelicales, nosotros nos estamos edificando únicamente, porque el idioma es entre el Dios vivo y nosotros. Si una persona habla lenguas angelicales, solo se está comunicando entre Dios y yo, y nadie más entendió. Entonces no es menos importante este don, pero en ciertos momentos el profetizar será mayor que el hablar en lenguas, porque dentro de una congregación y un pueblo, el que lo entiendan el mensaje en el idioma que es en profecía será más edificante que el que únicamente está hablando lenguas. Así lo dice el pasaje de Corintios. Vamos a ver este versículo. Sobre todo, cada vez que ustedes reciban una profecía por parte de siervos de Dios, conocidos o no conocidos, de cualquier lugar del mundo, de su congregación o no congregación, tienen que saber que en segunda de Pedro dice que la palabra profética más segura son las escrituras. Sobre todo, tenemos que saber, si alguien viene y me da palabra, sobre todo lo voy a examinar que esté en las escrituras. No cualquier cosa que venga puede venir sin que yo lo haya analizado antes. Dios me da el derecho de examinarlo, porque dice, ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Nadie puede interpretar de manera privada la Biblia, ¿no? Se da un espíritu en ella y así se da la palabra y el mensaje. No puede contradecirse. Aún la misma Biblia dice que vendrán las plagas del tiempo de Moisés
sobre aquel que agregue una coma o una letra en el libro de la vida, en el libro de las Escrituras, o que quiten. El que agregue una coma o una letra o lo quite, vendrán las plagas de Egipto. Así lo menciona la Biblia. Entonces sabemos que a tal estricta manera de decirnos las cosas, Dios nos está asegurando que la Escritura no se le puede agregar ni quitar. Es una profecía clara, única, y que sobre ella no hay ninguna más. Tenemos que analizar todo lo que se ha dicho. Si ustedes dicen, vino una profecía a mi vida que yo vengo hacia un desastre y una crisis económica para el resto de mi vida, porque dice el Señor que te mandará, un ejemplo estoy dando, dice el Señor que Él te mandará a ser un errante para siempre en esta tierra, sin prosperidad, y que así has de caminar, y solo eso será. Bueno, si lo analizan en la palabra de Dios, podrán decir con mucho derecho, mi Padre ha hablado de que Él se murió en una cruz para traernos abundancia de vida, calidad de vida. No coincide con lo que se me está diciendo, y yo tengo el derecho de pasarlo sobre las Escrituras. O si viene una persona y dice el Señor que tendrás muchísimos hijos, no podrás evitar la multitud de hijos, vendrá uno tras de otro y serás una mujer tan fértil que no para. Bueno, analicemos estas cosas. Solo imagínense, hay cosas en la Biblia que nos hablan de fertilidad de vientre productivo, de linaje santo, pero también hay un equilibrio en todo. Tenemos que tener sabiduría para entenderlo todo, y bajo en las escrituras, todo tiene que ser analizado. Pasamos, dice, aquí hay una clave para saber si la profecía vino de Dios o no vino de Dios. Dice que el que profetiza habla a todos para tres cosas. La primera para edificación, segunda para exhortación y la tercera para consolación. Si no se cumplen estas tres cosas dentro de la profecía o se sale, entonces no vino de Él. Si no me edificó o no me exhortó o no me consoló, no es de Él, porque Él vino a restaurar, a recuperar, a rescatar, a solucionar, y Él pondrá cortará de raíz al que realmente quiera negarlo. Pero mientras Él, su posición es edificarnos, plantar sobre nosotros, construir sobre nosotros. Eso quiere hacer Dios sobre nosotros. A menos que de verdad decidamos algo, Él podrá decir, hoy pasará algo en tu vida, y Dios lo podrá decir porque también su derecho es grande. Pero tienen que tener sabiduría, y tres cosas se cumplirán. Si alguna vez han recibido un mensaje de una persona que pueda haber dicho, el Señor me dijo que morirás pronto, alista tu casa, alista tus cosas, porque es una profecía, atiéndela rápido porque morirás. Si eso viene sobre nuestra vida, analicen si me edifica, me exhorta o consuela. ¿Podría yo tomar esta posición ante un mensaje así? El Señor le dijo esto a un profeta hace muchos años en el Antiguo Testamento, y vino directamente de Dios a él. Le dijo, arregla tu casa porque morirás. Pero Ezequiel le dijo, Señor, por favor, extiende los años de mi vida, no lo permitas. Y Dios se lo extendió. La voluntad de Dios, ¿cómo fue? En primer lugar, debo de saber si esto el Señor está hablando a mí. Él es para el Señor su voluntad, abundancia de años, larga vida. Me porto bien con mi madre y mi padre para ganarme el derecho de la promesa. Honrarás a padre y madre y tendrás largos años de vida. Coincide con que me hayan dicho que moriré pronto. No tengo el respaldo de las Escrituras en otras promesas que yo tendré larga vida. Aparte dice que el nuevo pacto me trae más gracia que el antiguo,
quiere decir que tengo todavía mucho más derechos de los que tenía Moisés antes, viviendo él esos milagros. Luego de Jesús tengo más derechos. Entonces, ¿podré yo analizar esto viene o no de Dios? Pasamos al otro. También se es dado el derecho a poder examinar a los que están dando palabra profética. Tienen el derecho de hacerlo. Dice que asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Que los profetas hablen 2 o 3 y que juzgue todo el resto del entorno, si es o no. Y si algo le fuere revelado a otro, que estuviere sentado, que calle el primero, dice. Esto lo dice el pasaje de Corintios, porque Pablo recibió la sabiduría de Dios para dar a conocer que Dios es un Dios de orden y no de confusión. Entonces, cuando viene una palabra profética, vienen 3 en un mismo evento, en una misma multitud, y hablará primero uno, luego otro y luego otro. No pueden hablar al mismo tiempo porque no edificarían a la iglesia. Aún esas recomendaciones son dadas en la Biblia. Pasamos al siguiente. Sí. Dios dice que podéis profetizar todos uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz, dice. Así que Dios muestra un orden para eso. Si hay personas que hablan en lenguas, es necesario que haya interpretación, dice la Biblia, para poder edificar, porque si se queda solo en lenguas, la única persona que se edifica es el que las habla por medio del Espíritu, más no. Y también debe de haber un orden. Si están hablando lenguas 10, 15, 20 personas en un mismo lugar, debe de haber un orden en interpretación, porque aparecerá el intérprete, interpreta el primero, interpreta el segundo de cada mensaje para que haya exhortación. Si no, no hay edificación. Esas son las cosas que el Señor nos enseña en su palabra. Miren qué interesante todo esto. Y a veces somos muy emocionales y emocionalmente hacemos todo y emocionalmente lo pensamos todo y no analizamos, ¿no? La Biblia dice claramente que el que hable lenguas, el que ora en lenguas, que también ore en su entendimiento, que el que cante en lenguas, que cante también en su entendimiento, porque mejor es entender lo que digo y me edifico, y luego será lo que no entienden los demás. Él lo dice la misma Biblia. Pasamos a ya vamos terminando. El discernimiento de espíritus juntamente con el otro don. Pasemos al otro. Aquí el discernimiento de espíritus. Hay en el cuerpo de Cristo, en el pueblo de Cristo, personas que reciben el don del discernimiento, que tienen esa facilidad para poder identificar cuando es un espíritu fuera del Espíritu Santo que está tratando de filtrar un mensaje o aparentar un mensaje o crear una artimaña para engañar al pueblo de Dios. Entonces dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo, dice. Entonces Dios nos dice: probadlos. Muchos han salido al mundo y hay que probarlos. Y pidamos a Dios el discernimiento para también nunca ofenderlo y decir: esto no es tuyo, Señor, sino poder identificar, ¿es tuyo o no es tuyo? Y estar en él. Pasamos a diversos géneros de lenguas. En la Biblia se muestran pasajes donde el poder de Dios se manifestaba en gran manera, que Pedro, con su multitud de asistentes,
compañeros de equipo del Espíritu Santo, su equipo que salía a orar junto con él, a sanar enfermos en el nombre de Jesús y hacer toda la obra. Ellos, tomados del Espíritu Santo, en una ocasión se pusieron lenguas de fuego sobre sus cabezas y comenzaron a hablar lenguas. Y esas lenguas eran idiomas extranjeros que podían ser entendidos, y el mensaje del reino de Dios era dado a griegos, a hebreos, a muchos otros que estaban dentro de ese lugar y entendieron el mensaje de Cristo, aunque venían de otros países. Eso pasó en los eventos que Pedro realizaba en el Nuevo Testamento. Entonces se puede dar un caso así. He escuchado testimonios. De hecho, la hermanita María Sosa, personalmente me ha contado su anécdota, que también sé que la conocen los que nos están escuchando. Pues tuvo la oportunidad ella de visitar a un grupo de personas de dialecto quechí, y bueno, ella estaba al inicio preocupada buscando un intérprete que pudiera ayudarla a llevar la prédica y desarrollarla bien a ese grupo, porque no todos hablaban castellano. Entonces ella empezó a buscar entre el mismo grupo quién habla español, quién habla, para poder ayudarse con esta persona y dar el mensaje. Nunca apareció el intérprete, y en lo que ella anduvo buscando y empezó a explicar la palabra de Dios, el Espíritu Santo le habló a su oído y le dijo: date cuenta de lo que estás haciendo. Y entonces ella se dio cuenta que ya había hablado desde que había entrado a ese lugar en quechí, y nunca notó ella que hablaba en quechí, todo el mundo entendiéndola, y por eso nadie le ayudó a buscar ese intérprete. Entonces es un poder grande que el Señor hace manifestar y se va dando al lugar necesario. Se dio en un idioma, en un dialecto, y se entendió el mensaje. Lo mismo puede pasar con nosotros, pero Dios también nos da las lenguas angelicales, aparte de las lenguas de la tierra, los idiomas, y su Espíritu Santo. Yo verdaderamente, ¿qué figura podría poner en lenguas? En lenguas, si solo es un idioma tan único entre Dios y nosotros, que vuelvo a tocar al Espíritu Santo. Interpretación de lenguas, pasemos de una vez al versículo. Aquí está clarísimo, miren esto: el que habla en lenguas no habla a los demás, sino a Dios. En realidad nadie le entiende lo que dice, pues habla misterios por el Espíritu. Nadie le entiende, es cierto, nadie nos puede entender, porque solo el Espíritu de Dios. En cambio, el que profetiza habla a los demás para edificarlos, animarlos y consolarlos, dice la palabra de Dios. Entonces, si hablo lenguas, pido al Espíritu Santo que me dé el poder de interpretación para decirla en el idioma que debo de decirlo y que edifique a los demás. Y si profetizo, pues sigo profetizando, porque eso edifica. Y vamos al último. Bueno, esto es un comentario que hizo Pablo, el apóstol Pablo. Dijo que él daba gracias a Dios. Doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos ustedes. Sin embargo, en la iglesia prefiero emplear 5 palabras comprensibles y que me sirvan para instruir a los demás que 10,000 palabras en lenguas, dijo el apóstol Pablo, teniendo él el diverso género de lenguas, el don de diversidad de lenguas, porque él dijo: yo hablo lenguas más que todos ustedes, les dijo a su congregación. Más que todos, a él le había sido dado muchos géneros de lenguas, pero aún así él prefería hablar 5 que entendiera él y los demás, que 10,000 en lenguas. Entonces, sepamos balancear los dones. Y ya vamos terminando, pero yo veía muy importante el poder dar cada cita, cada versículo, para que puedan profundizar este estudio y nunca caer
en manos de artimañas por falta de sabiduría. El que habla en lenguas se edifica a sí mismo, en cambio el que profetiza edifica a la iglesia. El que profetiza aventaja al que habla en lenguas, a menos que éste también interprete para que la iglesia reciba edificación. ¿Se dan cuenta? Ahí estamos. Y bueno, este es el regalito del versículo que les quiero dejar a todos. Dice que el que habla lenguas que pida en oración el don de interpretarlas. Porque si yo oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento no se beneficia en nada. Entonces puedo decirle: Señor, me diste el don de lenguas. Ahora Él me da el chance de decir: puedo interpretar, Señor, para beneficiarme en todo. Y Él mismo dice que sí. Entonces Dios da paquetes completos. Si nos enseñaron a escribir, si leo, escribo, si escribo, leo. Lo mismo, tengo el don de lenguas, puedo interpretarlas. Tener el paquete completo, el combo que el Señor me esté dando de sus dones para poder edificarme yo y los demás. Entonces, con eso hemos finalizado este estudio bíblico y yo de verdad deseo que cada pasaje, cada versículo que fue entregado hoy, lo atesoren para que guarden su corazón y su mente de todo lo que se esté moviendo y puedan elegir dentro de lo mejor, que el poder tener sabiduría me llevará a manejar los dones que me son dados. Hay algo que la Biblia dice: los dones son irrevocables, nunca serán quitados de ti. Que el don que Dios te da no puede ser quitado, son irrevocables, dice la Biblia, no pueden ser cambiados. Estás en Él, Él te prometió ese don, te lo dio y estará ahí. Pero la salvación sí puede ser perdida. Entonces me voy a enfocar en mi salvación, en mi buena conducta, mis buenas obras para ganarme el reino, o voy a preocuparme únicamente en los dones sin ver mi conducta. De primero voy a asegurar que mi nombre esté en el reino y que por añadidura vengan los dones. Esa debe ser nuestra posición. Entonces así no perderemos la salvación y los dones que vengan por añadidura. Esa es la conclusión de este estudio bíblico que compartimos a todos los oyentes y a todos los presentes. Y en esta noche, pues, despedimos a los que nos están viendo y vamos a ponernos en pie, todos los que estamos aquí presentes, porque le vamos a decir al Señor con mucho amor: gracias por los dones que me has dado, quiero tener los dones tuyos, pero por favor, Señor, sabiduría para poderme equilibrar en ellos. Entonces vamos a repetir esta oración desde sus lugares y lo vamos a decir todos a una voz. Lo siguiente: Espíritu Santo, te doy gracias por cada regalo que me has entregado. Si tú eliges el don que quieres entregarme, me siento feliz de recibirlo. Pero pido al mismo tiempo la sabiduría para desarrollarlo y compartirlo, porque el don trae asignado un propósito divino, no humano, y no quiero manipularlo a mi antojo, sino que tú manejes el don dentro de mí, sin que yo caiga en ofender tu nombre. Espíritu Santo, hoy recibo los regalos que tú me das, Señor, y sé que cada uno de ellos
sé que cada uno de ellos tendrán el desarrollo completo tendrán el desarrollo para que yo aporte a tu iglesia, para que yo tu aporte a tu pueblo, iglesia, a tu pueblo, en el nombre de en Jesús. el nombre de Jesús. Dame discernimiento Dame de discernimiento de espíritus espíritu para poder saber para poder saber con convicción con convicción cuándo es tu nombre, cuando es tu tu voz, nombre, tu idioma, idioma, tu tu mensaje mensaje, y cuándo no lo es, Señor. cuando no lo es, En Señor. el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre bendito. Gracias, Padre. Oro por bendito. ustedes, Espíritu Santo. Toma el control, Señor, de todos los que están aquí. Gracias porque has visto con agrado a muchas vasijas presentes y les has otorgado muchos dones. El don de fe, de sabiduría, de ciencia, de lenguas, de interpretación, de sueños. Has entregado mucho, Señor. Pido que pongas sabiduría e inteligencia para que ellos puedan manejarlo, que en ningún momento caigan en falta del fruto del Espíritu Santo, que es amor, y caigan en egoísmo para no compartirlo. Te pido, Espíritu Santo, que mantengas la humildad en cada uno de ellos, que sean ellos dirigidos como aprendices, alumnos del gran maestro que tenemos, que eres tú, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, en el nombre de Jesús declaramos victoria en este lugar. Victoria, Espíritu Santo. Victoria en estos cuerpos. Victoria en esos matrimonios. Victoria en esas mentes que hoy están siendo nutridas con palabra tuya. Muchos están atesorando estos versículos porque servirán para hoy, para mañana. Serán sabiduría sus pasos, Señor. En el nombre de Jesús lo declaramos hecho. Samaquia canta laya quinza. Yo controlo tu caminar, Ramía Kaisa laya canta. Beneficio a todos con mi palabra, Shamia quinza saya canta. No dudes en tu corazón, Shamia canta laya cansa. Porque yo devuelvo las cosas perdidas, Amaisa Kia canta. Predica de mi paz, predica de mi fe, Shamia canta laya quinza. Porque sabiduría de sabidurías te he dado, Shamaisa Kia canta. No temas y entrega lo que te es dado, Raía quinza saya canta. En el nombre de Jesús, Señor, bendecimos estos corazones. Bendecimos, Señor, a la persona que reciban este mensaje, esta palabra. Tú eres un Dios de poder y estás beneficiando con alimento fresco, alimento puro a los presentes, Señor. En el nombre de Jesús declaramos vientres fértiles en el nombre de Jesús. Declaramos que toda migraña es cancelada en estos organismos. Declaramos, Señor, que toda inflamación en colon, en intestinos es cancelada, Señor, en el nombre de Jesús. Declaramos que las tristezas que fueron hoy traídas a este lugar se quedan clavadas en esa cruz donde tú entregaste todo, donde tú consumiste todo, Señor. Hoy se libera muchos corazones y empiezan a aprender que el reino de Dios es verdad y vida, no es confusión. En el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús. Así lo declaramos para todos, Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesús. Así lo creemos, Señor.